Seguramente como cristiano hayas tenido algunos libros que hayan incrementado tu comunión con el Señor y que hayan querido que busques más de Él en todo momento. Seguramente has tenido libros que han marcado tu vida para bien y que te han llevado a tu madurez espiritual hacia otro nivel. Hoy te vengo a presentar 5 de estos libros que fueron de tremenda influencia para mi vida y que recomendaría a cualquier lector que esté buscando un poco más de Dios y tener una comunión más estrecha con Cristo Jesús. El primero de estos libros es Fuego Vivo, Viento Fresco, del pastor Jim Cymbala. El pastor Jim Cymbala es pastor en la iglesia Brooklyn Tabernacle en Estados Unidos, de Nueva York. Esa iglesia empezó con tan solo 50 miembros, pero el obrar del Espíritu Santo fue tal que hizo más de 1000. El pastor Jim Cymbala comenta cuáles han sido sus principales desafíos y cómo los consiguió superar con la ayuda del Espíritu Santo, con la oración y la búsqueda permanente del Señor. El pastor Jim Cymbala también trabajó con situaciones, con personas en situación de calle, con personas con adicciones y con personas también con distintas necesidades. Recomiendo este libro para cualquier persona que sienta un llamado pastoral y que esté buscando efectivamente servir al Señor y a otros a través de este ministerio. El siguiente libro es No desperdicies tu vida, del pastor John Piper. El pastor John Piper es un pastor bautista de la iglesia Bethlehem en Minnesota, Estados Unidos. Aquí el pastor John Piper narra cómo una vida supuestamente llena de los placeres que propone la cultura y el mundo, como la búsqueda constante de todos los placeres terrenales, como puede ser la aprobación de los demás, la prosperidad económica, la vanagloria, el reconocimiento de otros, cómo todo esto conduce a tener una vida desperdiciada. Y como una vida llena de dicha y de gozo es la que está marcada por la búsqueda constante de servir al Señor. El pastor Piper aquí nos invita directamente a negarnos a nosotros mismos, como dice la Escritura, cargar nuestra cruz cada día y seguir a Cristo. Recomiendo este libro a cualquier persona que quiera servir en cualquier ministerio, pero principalmente a aquellos que sienten un llamado a servir en el campo misionero. El tercer libro es Esclavo, del pastor John MacArthur, fiel al estilo de su pastor eh, polémico, John MacArthur. Esclavo es un libro que nos recuerda que todos los hijos de Dios somos hijos de Dios, pero también somos sus esclavos y debemos constantemente estar entregando nuestra voluntad a Él. Ahí el pastor MacArthur detalla cómo algunas traducciones de la Biblia, o más bien la mayoría de ellas, han introducido la palabra siervo, que en realidad siervo es una persona que recibe una contraprestación a cambio de un servicio prestado, y no la palabra esclavo. Por ejemplo, la palabra doulos del griego original quiere decir esclavo. El esclavo directamente sirve al Señor porque entiende que él es propiedad de él, de su kyrios en griego. Lo mismo ocurre en el Antiguo Testamento con el hebreo Eved. Eved quiere decir literalmente esclavo. El esclavo es propietario de su señor. En hebreo, la palabra Adón quiere decir Señor. Y de ahí viene uno de los nombres de Dios, que es Adonai. Recomiendo este libro a aquellos que buscan directamente incrementar su deseo por el Señor a través de la obediencia y la búsqueda constante de la santidad. El cuarto libro es El Dios Olvidado, del pastor Francis Chan. El pastor Francis Chan es un pastor en una iglesia en California, Estados Unidos. Y mediante este libro, lo que el pastor quiere decir es que en el día de hoy se ha desvirtuado al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no obra a través del supuesto o el mal llamado Evangelio de la Prosperidad, ni tampoco a través del Evangelio de la Autoestima o en prédicas
donde el yo está en el centro en lugar de Cristo, sino que el Espíritu Santo nos conduce constantemente a querer imitar a Cristo para glorificar a Dios. Es el Espíritu Santo el que nos lleva constantemente a Cristo, el que nos constriñe cuando estamos en algún pecado, el que nos confronta a través de la palabra de Dios cuando estamos en un camino que no agrada al Señor. Y es así como el Espíritu Santo obra en nuestras vidas, renovando nuestro entendimiento para que podamos tener un pensamiento más elevado sobre la verdad de Dios que está manifestada en su palabra. Así, el pastor Francis Chan explica realmente cuál es el papel del Espíritu Santo en la vida del creyente. Y por último, tenemos, no podía faltar, un autor latinoamericano, el pastor José Luis Sinali, junto a su esposa Silvia, escriben esta obra literaria Una noche en su presencia. El pastor José Luis y Silvia Sinali son pastores de una iglesia en la provincia de Chaco, República Argentina, y lo que quiere hacer el pastor José Luis Sinali a través de esta obra es directamente llevarnos a comprender cuáles son las características de una vida marcada por la devoción y por el amor a Cristo. Como cuando nos cometemos algún pecado debemos arrepentirnos al punto de derramar lágrimas de nuestros ojos, que podamos tener un deseo tal como dice el Salmo 42 por, por Cristo, por el Señor, por el Espíritu Santo, que nos ayude a buscarlo en todo momento, considerarlo en cada decisión que tomemos y cómo debemos estar siempre considerando el sacrificio de Cristo en la cruz para comprender cuál es su fiel llamado en nuestras vidas y poder adorarle en todo momento, las mañanas cuando oramos, las noches antes de irnos a acostar y también en cada decisión, en cada pensamiento y en cada palabra que salga de nuestros bocas. Estos son solo 5 libros de los muchos que han marcado mi vida como cristiano. Te invito a que si tienes algún libro que ha marcado tu vida y que te ha llevado a edificar y a madurar tu vida como creyente, que lo dejes aquí en los comentarios para podernos edificar mutuamente y podamos compartir todo aquello que nos acerca más a nuestro Señor y Salvador. Dios te bendiga.